Una de cada cuatro. La salud mental está por escuchar. El podcast donde compartimos nuestras historias de salud mental en primera persona. Yo soy Nieves Martínez y estás escuchando Una de cada cuatro, porque visibilizar la salud mental es necesario. Fundación Soy Como Tú. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Uno de cada cuatro. La salud mental está por escuchar. Hablar de salud mental no es solo hablar de diagnósticos, es también hablar de lo que el sistema sanitario de salud pública hace o deja de hacer con las personas. Es hablar también de violencia, de abandono y de supervivencia. Hoy vamos a compartir un testimonio duro pero necesario acerca de la violencia institucional y del intento de suicidio. Chiqui Navarro es voluntaria y activista en salud mental en Fundación Soy Como Tú. Es superviviente de varios intentos de suicidio y a lo largo de su vida ha experimentado en diversas ocasiones distintas formas de violencia institucional dentro del sistema sanitario de salud. También convive con fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta tanto al cuerpo como a la mente y que sigue siendo estando invisibilizada. Chiqui, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias dentro del sistema público de sanidad, en salud mental? En salud mental, pues precisamente una vez que se me declaró la fibromialgia, que va totalmente unida a la salud mental, me derivaron por el dolor crónico a la psicóloga y en principio las experiencias eran de total abandono. El abandono se fue cronificando a lo largo del tiempo y ya cuando ya caí en una depresión mayor y tuve el primer intento de suicidio, pues me pilló en la cuarentena, con lo cual no hubo respuesta. Sí que ¿Te refieres al COVID? Al COVID. El primer intento de suicidio lo tuve en pleno COVID. Y entonces ahí sí que no había medios ninguno. Era un poco entendible. Se podía llegar a entender, las psicólogas lo hicieron a través de la familia, pero bueno, en ese entorno se podía entender que le hicieran la carga a la familia. Pero ya el segundo intento, pues no, es total abandono. No. Como que no te has sentido atendida ni cuidada por los profesionales de la salud. No, los medios siempre te dicen que tienes que llamar al 024, el 024 nunca te coge, terminas llamando al 112 y luego una vez que entras en la institución, en urgencias, lo primero es intentar disuadirte del ingreso y darle el problema a la familia. Eso es lo primero, pero en todos los casos, da igual. Te intenta disuadir de que no ingrese. Y cuando ingresa, eso es una pesadilla. Es una pesadilla total porque ves un escenario que tú no te imaginas, que no estás preparado para ello, porque no estás preparado para ver lo que son un baño de realidad, las contenciones. El que suba un guardia de seguridad todos los días y diga: ¿estáis preparados a que suba como os portáis mal? El no traerle traductores a los inmigrantes cuando se ponían nerviosos, o sea, contención verbal cero, antes de hacer una contención física, y entonces fue un poco traumático. Yo creo que salí peor que entré. Luego necesité mucha ayuda. ¿Y qué situaciones has vivido en las que te has podido sentir como maltratada a nivel institucional? Una de las mayores luchas que yo he tenido con las instituciones fue a raíz de solicitar la incapacidad laboral, porque realmente no podía ni física ni psíquicamente, y está demostrado que el 95% de las solicitudes de incapacidad laboral se rechaza. Y en una de las veces que tuve que ir
por mi agorafobia también, no pude entrar al INS y en las mismas puertas del INS me intenté cortar las venas. Un guardia de seguridad se me tiró encima, vino la policía, vinieron el 112, que realmente se portaron magníficamente, he de decir que la policía estaba muy bien preparada y se portó muy bien, la de 112 muy bien, la atención, pero luego llega a la puerta de urgencia y lo de siempre, disuasión. Señora, es miércoles santo, viene jueves santo, viernes santo, sábado, el martes el bando de la huerta, con lo cual no la voy a ingresar porque no va a haber nadie para atenderla. Y eso te lo dejo ahí a la familia. Claro, la familia se siente totalmente impotente porque sí que sabe que te tiene que quitar los medios, pero para una persona, para todos mis familiares, se llama cada 5 minutos, si no contesta en ese minuto piensas que has hecho algo y sí, porque la familia sigue su vida, o sea, claro, si tus hijos están trabajando, estudiando, siguen en sus estudios, tu marido tiene que trabajar, no se puede pedir días para estar contigo, entonces te sientes ese abandono institucional, ¿no? Es decir, me tendrían que estar cuidando en un hospital, ¿no? Sí, o simplemente ni siquiera el hecho de que ni siquiera te llamen al día siguiente a decir, a preguntarle al familiar cómo está, se ha mejorado, se ha tranquilizado. No, nada. Ni darle unas pautas al familiar. Entonces al final repercute en la familia. La familia vive en continua alerta a lo que tú hagas, a qué señales tienes, si tienes señales, si no las tienes, si has tenido o has discutido, has visto algo que te pueda desencadenar el que tú vuelvas a tener otro intento de suicidio, y eso es un abandono total y absoluto. Sabemos que has sido presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Murcia. Vicepresidenta, ¿no? ¿Cuántos años estuviste como vicepresidenta o formando parte de la junta directiva? Formando parte de la junta directiva estuve 5 o 6 años. 5 o 6 años, ¿no? Entonces sí. Tú en esa asociación has estado también como activista, porque has estado luchando por defender los derechos, por visibilizar la fibromialgia, ¿no? Sí. O sea que muchas de las cosas y de los conocimientos que tienes cuando hablas con tanta propiedad se deben a eso, a que te has formado y te has informado para saber pues todo esto que nos estás comentando, ¿no? Hombre, claro, lo primero que la fibromialgia es una enfermedad totalmente invisibilizada, aunque está reconocida por la OMS desde el 92. Y cuando tú recibes a una persona que viene con un diagnóstico que suelen tardar sobre los 5 años, recibe a una persona totalmente asustada, que realmente institucionalmente es peor tratada y que la salud mental juega un papel importante. Además, porque la primera medicación que te dan es un antidepresivo. Y entonces ahí sí que influye muchísimo la lucha que tienes que llevar con las instituciones. Además, yo lo llevé también en la regional y estuve en la lucha en la época que se cambió la guía del INS, que firmamos a nivel nacional también. E hicimos protestas en la puerta del INS por la nueva valoración. Pues es muy parecido a la salud mental. No tienes pruebas físicas, no hay una analítica que te diga que tengas fibromialgia, igual que no hay una analítica que te diga que tienes TLP o depresión o ansiedad. Entonces es muy parecido y van de la mano, porque el gran desencadenante de la fibromialgia suele ser un golpe traumático o un evento que sea traumático para ti. En mi caso fue un acoso laboral y los mayores brotes los tienes como detonante de un brote de depresión o de cualquier otro tipo de cosas.
¿Y qué impacto tuvieron todas esas vivencias que nos has comentado, ¿no? De esos maltrato institucional? ¿Qué impacto han tenido en tu salud mental? El no verte atendida, el no Pues verte... el no haberme atendido, claramente, yo tengo TLP y el no verme atendida a nivel, por ejemplo, de dolor crónico, me afecta porque la autolesión es mi medicación. Cuando la institución no me medica correctamente o los plazos son muy largos y de una infiltración a otra a lo mejor pasa un año y a los 3 meses ya te sigue doliendo. Una persona que vive con dolor continuo 24 horas, pues efectivamente es un suplicio que no puedes. Cuando tú tienes una autolesión, cambias el foco del dolor. Entonces, pues te haces daño de otra manera. Entonces, me ha afectado mucho al agravamiento del TLP, afecta muchísimo, institucionalmente a la depresión, pues también, de haber tenido una depresión normal a tener una mayor cronificada, porque es que la autoestima te la tiran por el suelo. Luego también la agorafobia, el miedo al que te juzguen porque ya tienes el juicio de los propios médicos sobre tu enfermedad y cada vez que vas a urgencias te están juzgando de si es verdad o si no, pues a ti te crea una inseguridad de que si de verdad es psicológico tuyo y tú no lo tienes. Te hacen un poco como luz de gas, ¿no? Totalmente. Es una táctica, ¿no?, que utilizan los maltratadores. Sí, totalmente. El Entonces ghosting, te hacen creer que, o tú misma llegas a creer y a dudar de si realmente te estás inventando los síntomas, si te dolerá tanto como tú te crees, o estás intensificando tú en tu mente el dolor. Sí, Claro, totalmente. eso es todavía más cruel, porque encima de que ya tienes ese malestar, Claro, eso vivir con esa, ¿no?, con esa espada encima de todos la los duda, días. de que dudan de ti, los propios Claro, profesionales. claro, cuando lo hace es muy común que lo hagan en el entorno laboral, que lo hagan incluso familiares cercanos, pero También. cuando ya lo hace un profesional, pues ya es que te replanteas tu vida total. Entonces, también es muy común que la gente, igual que con la depresión, con la fibromialgia, el dolor crónico, nos encerremos en casa. O sea, no queremos salir porque es que dudamos totalmente. Si yo voy a salir y sé que después me va a doler y sé que después me va a decir la familia, o ay, es que no sales porque no tienes ganas, es que nunca no eres Sí, sociable. como que no poner de tu parte, Claro, ¿no? Para superar la depresión, ¿no? sí, es eso, el no poner de tu parte. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es todo lo contrario. Entonces tú, en un acto de amor, que no es realmente amor, pero en un acto de amor, que no se equivoque la gente y que no crea nadie que es superviviente de suicidio, que es de otra manera, en un acto de amor tú piensas que el suicidio es la manera, un acto de amor hacia tu familia para que no tenga que cargar contigo, porque las instituciones no se hacen cargo de ti y ellos tienen que seguir su vida. Y para tú no demoler la vida de ellos con tu enfermedad, crees que la única salida es suicidarte. Y desde tu experiencia, ¿qué puede necesitar una persona que está pensando en quitarse la vida? Lo primero, una red de apoyo importante, que tenga conocimiento. Lo primero sería que se hablara del suicidio, que se conocieran las señales, muy importante, porque la familia, si no conoce las señales, difícilmente, o los amigos, te pueden ayudar. Y sobre todo eso, el apoyo, el cariño, el decirte te respeto tu silencio y te respeto tus momentos de calma y de que necesitas estar sola porque entiendo que tu enfermedad lo requiere. Eso es muy importante, pero sin quitar ojo a señales como te regala un
una cosa que no viene a cuento, me despido más cariñosamente de las personas. Eso, pues ahí hay que hablar, pero dejar el silencio también. O sea, una persona que tiene una depresión, lo mejor que puedes hacer es sentarte a su lado, Acompañarla. acompañarla. No necesita que le expliques lo que tiene, ni le digas lo que tiene que hacer para sentarte. Y si ella quiere hablar, ya te hablará. Pero tampoco agobiarla. Para eso Claro. la gente tiene que saber lo que es. y no Claro, ocultarlo. sentarte también relajada, ¿no? Sí, Que no sea un silencio incómodo. sí, que ¿no? no sea Que sea un acompañar desde la armonía, desde la desde la tranquilidad, la empatía. comprensión Sí, de que el otro está pasando un mal momento y necesita, pues eso, solo sentir que tiene alguien a su lado, exactamente. ¿no? Tú Que no le da llegar, consejos, que no le juzga, ¿no? exactamente. Yo tengo varias personas de mi entorno que son así y pues siempre siempre te dicen, yo estoy aquí, sé que las tengo, pero cuando no quiero hablar, pues no hablo y ellas entienden que yo necesito ese silencio. ¿Y qué te ayudó a ti, Chiqui, a sobrevivir? ¿Qué te dio a Todavía, ti esperanzas? todavía me queda mucho camino. Yo todavía no tengo el decir, tengo un propósito vital lo suficientemente fuerte como para no caer nunca. Todavía no lo tengo. ¿Pero sientes que has avanzado? Siento que he avanzado, mucho ha tenido que ver la lucha, que también tienen que conocerla, de pedir una dependencia, de estar en un SEPAS, que tengo una psicóloga semanal que me ayuda, que sé que la tengo ahí. Pero también me queda la discapacidad. La discapacidad es lo más cruel a ti mismo, porque siempre voy a pensar que soy una carga para los demás. Eso todavía no lo he asumido. No he asumido que yo no voy a poder ir nunca jamás a un concierto, porque no me puedo mantener en pie y no aguanto las multitudes. No puedo salir en Navidad, no puedo ir a un evento de ningún tipo. Pero estás en proceso. Estoy en proceso. Estás en proceso para poder hacer esas cosas. Sí, pero realmente ya las tendré que hacer de otra manera. Tengo que asumir la incapacidad y la dependencia, sí. Tienes que asumir que ya no eres, nunca vas a volver a ser la misma persona, será otra chiqui, diferente, pero cuesta mucho trabajo, sí, claro. Claro, tienes que hacer un pequeño duelo, ¿no? Sí, un pequeño, no, un gran duelo para enterrar a aquella y de todo lo que hacía y decir, bueno, voy a transformarlo en otro tipo de cosas, pues, en hacer Tu activismo, activismo, ¿no? el El voluntariado, ¿no? voluntariado, todo eso, pues es por lo que lo he cambiado. Yo antes era muy activa en otras cosas, pues ahora lo cambio en otras cosas, sobre todo, por ejemplo, luchar en visibilizar el suicidio, en ir en contra que no le pase a más gente, acompañar a mucha gente que me pregunta cómo tiene que actuar para arreglar ciertos papeles o a dónde dirigirse, o simplemente yo sigo teniendo muchísimas personas que me dicen, oye, Chiqui, yo tengo una prima que tiene fibromialgia, que me llame. Me llama y yo hablo con ella y le explico las cosas, le explico lo que va a sentir, lo que no va a sentir, que es muy importante conocer la enfermedad que tiene para no tenerle miedo. Es súper importante. Y saber que es real, que es algo real, que no es algo que te estés inventando, ¿no? Hombre, cuando la OMS la reconoció en el 92 y tiene su CIE, es una enfermedad como cualquier otra. ¿Y cómo es vivir con la fibromialgia? Vivir con la fibromialgia es vivir con un dolor crónico. Todos los días de tu vida te duele todo, el cuerpo, hasta cuando tienes un brote, hasta un simple beso, un simple roce. Cuando tienes situaciones de estrés más, yo siempre recuerdo el día del fallecimiento de mi padre, que al final del día me dolía la cara de los besos que me había dado la gente.
O sea, yo me llevaba los besos a mi casa, realmente te los llevas. Pero no sé qué es más incapacitante, si el dolor o la fatiga crónica. El que llega un momento que tu cuerpo te puedes levantar muy bien, pero de momento dice, se me ha gastado la batería. Somos como las baterías, las pilas antiguas, que la batería duraba poquísimo. Y entonces a veces tú te crees que vas a llegar a Santo Domingo, pero te quedas en la glorieta y te tienes que sentar porque es que ya no puedes más. Tú, de hecho, vas con un andador, ¿no? Sí, yo voy con un andador porque hay muchas enfermedades que también van unidas a la fibromialgia, los problemas de espalda. En mi caso se me complicó una operación, pero también existen enfermedades como el colon irritable, dolor en el pecho, de ansiedad realmente, pero también puede ser, y los 18 puntos que tenemos de gatillo que les llaman, pues también si nos lo tocan o algunas veces pues nos pueden doler más. ¿Y podrías explicar de qué se trata? Explicar un poquito más en qué consiste la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica, incurable, que afecta al 90% a mujeres y afecta aproximadamente al 2% de la población. Que eso, pues en Murcia sería casi 100.000 personas o aproximadamente. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y tenemos una hipersensibilidad al dolor. Entonces, todo nuestro cuerpo nos duele. Normalmente te lo diagnostica un reumatólogo y el diagnóstico tarda como promedio 5 años en ser diagnosticado. O sea, que pasas por infinidad de médicos y que es un cajón desastre. También hay gente que al final termina diagnosticándola de fibromialgia y realmente a lo mejor no es fibromialgia, puede ser un lupus, porque tenemos mucha comorbilidad con muchas enfermedades, o podemos tener lupus y fibromialgia. Son enfermedades, esclerosis múltiple, también lo confunden mucho, porque tenemos muchas cosas en común. Ya te digo, pero principalmente eso afecta al sistema nervioso central y es un dolor generalizado y un cansancio extremo. ¿Y crees que la sociedad en general comprende ese dolor y ese sufrimiento que implica el vivir con la fibromialgia? ¿Cómo han reaccionado, ¿no? Tus familiares, tu entorno? Mis familiares al principio, depende del familiar, si había tenido alguna persona cercana, lo comprendía más o menos. Para la gente que a mi alrededor hubo un antes y un después, porque yo lo comparaba mucho del COVID. Cuando la gente pasó el COVID, yo siempre me decían, explica lo que es la fibromialgia. Y cuando tienes una gripe muy fuerte y te duele todo el cuerpo, pero así todos los días. Pero cuando la gente pasó el COVID y le dolía todo el cuerpo y después se quedaba con un cansancio crónico, les dije, eso es la fibromialgia, eso es lo que siente una persona con fibromialgia. Entonces ha habido gente que sí que lo ha entendido, porque realmente yo siempre dije, uno de los detonantes de la fibromialgia también puede ser una enfermedad, como un cáncer y tal, y yo dije, después del COVID tendremos mucha más fibromialgia. Y de hecho se ha quedado el COVID persistente, que no deja de ser más que una fatiga crónica, con otro nombre. Así es. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes conviven con enfermedades crónicas y problemas de salud mental? Pues primero que es primordial conocer lo que tiene. No estoy nada de acuerdo en las personas que dicen que no hay que dar un diagnóstico, porque si tú no sabes lo que tienes, tú no conoces al enemigo, no puedes ir en contra de él. Entonces lo primero es conocerlo, pero conocerlo no desde la obsesión
y desde el que tú todo lo que leas pienses que lo tienes, sino el conocimiento es al revés, sobre por qué a mí me pasa esto. Me pasa porque por culpa de la fibromialgia, me pasa porque tengo TLP, me pasa, y es muy importante conocerlo y hacerlo conocer a tu entorno. Eso es primordial. O sea, para mí fue primordial que mi familia entendiera, por ejemplo, la autolesión. ¿Por qué me autolesiono? Porque así ellos, cuando me veían que yo me autolesionaba, no me reñían, sino me decían, bueno, a ver si la próxima vez alargamos más en el tiempo. Pero hasta que no lo comprenden, es imposible. Claro, y a veces se confunde también, igual la familia lo confunde con un intento de suicidio, que no es. Efectivamente, lo confunde con un intento de suicidio que no es, al igual que simplemente el pensar en el suicidio se ve de otra manera. Realmente yo creo que no seré la única persona, pero las personas que hemos pasado por intentos de suicidio, cuando vemos un suicidio no lo vemos como el resto de los mortales, porque lo entendemos porque lo ha hecho. Claro. Entonces la gente dice qué pena, y yo no digo jamás qué pena, porque digo, ha podido. A lo mejor para él ha sido un descanso, a lo mejor no tenía el entorno, ese apoyo, ¿no? ese apoyo, o esos recursos. o los recursos, estaba solo en el mundo, no tenía nadie que le apoyara, no ha ido a las instituciones y ni las políticas sociales, ni nadie le ha apoyado. Entonces es muy normal que lo haga. ¿Y cómo te has sentido hoy compartiendo tu testimonio con nosotros? Pues bien, porque una manera de, si le sirve a alguien de ayuda y si le sirve a alguien para pensárselo o para pedir ayuda, para saber que existe muchos caminos para pedir ayuda, pues muy bien. Y tenemos una pregunta que solemos hacer a nuestros invitados y a nuestras invitadas para finalizar este episodio. Y es, ¿qué significa para ti o la frase, ¿no?, de uno de cada cuatro? Pues para mí 1 de cada 4 significa una excepcionalidad, pero no en plan debilidad. Una excepcionalidad que tenemos que tomar como una lucha y ser la imagen visible para ayudar a otras personas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Chiqui, por tu testimonio, por compartir con nosotros tu historia de vida, ¿no? Bueno, una parte, aunque se haya sido una parte pequeña de ella. Sí. Creo que eres muy valiente y que tienes un gran potencial, ¿no?, como activista. Transmites un mensaje muy potente que va a llegar a muchas personas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, pues esto fue 1 de cada 4, el podcast de Fundación Soy Como Tú, un espacio donde creemos que visibilizar la salud mental es necesario porque 1 de cada 4 personas lo viven y el resto quizá no se atreve a contarlo. Si este episodio te ha gustado, te ha impactado, compártelo, puede haber más personas que lo consideren interesante. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por formar parte del cambio. Os mandamos un abrazo muy grande y os esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.